Solo para crear un panel solar la composición es de 85% aluminio y por ahí un 11% cobre, además de otros minerales. Una turbina eólica se necesita aluminio y acero, y que aunque la finalidad es crear algo que aproveche energías renovables, pues se recurre a la minería y explotación del subsuelo. Y no nos vamos tan lejos, mi hermano. ¿Qué se necesita para crear un celular? No, pues son demasiados. Son principalmente el litio para las baterías, el cobalto y todo tipo de metales pesados que, para empezar, desperdician un montón de agua. En segundo, se emplean muchísimos químicos para perforar las piedras y todo eso daña lo que es la superficie terrestre y el ecosistema, evidentemente. Hola, ¿qué tal? Te quiero dar la bienvenida a un episodio más de Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Mi nombre es Moisés Guzmán, y si es tu primera vez por este canal, aquí nos dedicamos a buscar nuestra propia verdad y a esta expansión de la conciencia. Y el día de hoy es un episodio un poquito diferente, un episodio especial. Tengo aquí conmigo a mi querido hermano Nicolás Silva. ¿Cómo estás, mi hermano? Mucho gusto, hermano. La verdad estoy muy agradecido de que me hayas invitado a participar en tu mesa. He visto algunos videos y me parecen sumamente interesantes y espero poder aportar algo a la gente que te escucha. No, gracias a ti, mi hermano, por aceptar la invitación. Como había dicho en un episodio anterior, unos temas un poco políticos que vamos a tratar el día de hoy, pero siempre lo he dicho también que el conocimiento es poder. Entonces creo que conocer qué es lo que está pasando y las cosas que nos llegan a afectar de manera directa o indirecta es bueno. Totalmente de acuerdo, y sobre todo cuando hablamos del poder político, independientemente de si nosotros nos gusta o no participar activamente en los asuntos públicos impactan en nuestra vida. Así que, como bien mencionaste, es necesario estar informados por lo menos para saber qué es lo que ocurre en el escenario de nuestro país. Sí, no hay muchas cosas que pasan por debajo del agua, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Y hablando del agua, vamos a tratar esos temas del agua, guerras del agua, cambios climáticos, la soberanía energética y un poco ahí de narcotráfico al final. Además de la deuda externa que tiene México, que al cierre del 2023 fue de casi 15 billones de pesos, también existe una deuda de agua, de un tratado de aguas que se firmó por ahí del 1944. ¿Qué me puedes decir sobre esto, mi hermano? Sí, de hecho también existe una deuda histórica, podríamos decirlo, con Estados Unidos en torno al agua. Esto tiene lugar en 1944, en el Tratado de Aguas que firmaron ambos gobiernos, en donde México pues se compromete a darle el 30% del agua que escurre de nuestros ríos principales hacia el río Bravo a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, principalmente porque el agua es un tema muy importante para el sector agrícola, que hay que recordar que Estados Unidos es la potencia alimentaria número 1, así que no va a dejar de lado este asunto. Y el problema ha radicado principalmente en que México ha vivido una serie de sequías que le ha impedido poderle pagar esas concesiones que se acordaron en el Tratado de Agua de 1944 a Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos pues ha estado presionando a nuestro país para que se cumpla con los acuerdos de ese tratado. Entonces es por eso que podemos ver situaciones como la del 2021, en donde los campesinos de Chihuahua sitiaron la presa La Boquilla y cerraron las compuertas porque el gobierno mexicano le está dando agua de nuestras propias presas a Estados Unidos para saldar esa deuda histórica. Y básicamente no había agua para los campesinos, para la agricultura ni nada de eso. Precisamente es por eso que bloquearon la compuerta. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Pues mandar a la Guardia Nacional
a reprimir al pueblo. Por supuesto, tristemente. Como dices tú, mi hermano, tristemente el pueblo pagando errores del gobierno. Y sobre este tema de las guerras de agua, ha habido varios antecedentes más en diferentes países. ¿Qué opinas? Existen muchísimos. Realmente el tema del agua es algo que ha sido una disputa territorial desde tiempos históricos, pero para ponernos en la actualidad, nos podemos ir a la disputa que hay en el río Nilo, entre Etiopía, Sudán del Sur, Sudán del Norte, Egipto, en Asia Central, entre Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, y en el sudeste asiático, entre China, Nepal, Tailandia y Vietnam. El problema del agua surge principalmente porque los países que se encuentran río arriba son los que tienen el control total del escurrimiento del agua. Y los países que se encuentran río abajo, o donde desembocan los ríos, pues se ven afectados principalmente porque los países construyen presas y esto hace que pues, todo el agua que se almacena disminuye la cantidad de agua que llega a todos los demás países. Se acaparan todo, básicamente. Sí, y ese es parte del problema también que hay entre México y Estados Unidos. Bueno, y este problema entre Estados Unidos y México, ¿a raíz de qué se firma este tratado, mi hermano? Surge a raíz de que México quería que se le concesionara agua del río Colorado, porque nosotros tenemos una pequeña partitura, una pequeña cuenca que desemboca en el Mar de Cortés. Entonces los campesinos querían esa agua y el gobierno de Estados Unidos lo que hizo pues fue decir, te vamos a dejar que utilices agua de tus propios ríos, pero a cambio nos vas a tener que concesionar el agua que escurre también por el río Bravo para que lo utilicen los agricultores de Texas. Y el problema surge que, como sabemos, el noreste del país es una zona que ha vivido muchísimas sequías, ¿sí? Y no hay manera de que esa agua pues se pueda reponer. Bueno, y viendo cómo está la cosa, creo que el manejo de agua aquí en México específicamente no ha sido el óptimo. Bueno, el tema del manejo del agua en México ha sido un tema muy descuidado por el gobierno. Me atrevería a decir que antes del periodo de los neoliberales, que se conocen así, el gobierno no invirtió suficiente en infraestructura. Pero a partir de los gobiernos neoliberales, no solo se dejó de invertir, sino que se dejó de dar mantenimiento a esa infraestructura existente y se empezaron a concesionar los servicios de agua públicos. O sea, el agua es un bien democrático, es un derecho, ni siquiera es un derecho humano, es un derecho de supervivencia. Y lo que hacen estos políticos es vender, es privatizar. Y el concepto que trae estas privatizaciones del agua es que los ciudadanos somos los principales causantes del desperdicio de agua. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Se quiere regular eso para que dejen de desperdiciar agua a través de los costos. ¿Y esto qué significa? Significa que mientras más agua consumas o mientras más agua desperdicies, pues más vas a pagar en tu recibo de agua. Y esto parece pues algo lógico, ¿no? Pero el tema es que no se toma en cuenta que las empresas tienen muchísimo dinero para pagar y a veces llevan a cabo procesos que son pues como las cerveceras, ¿no? Que desperdician muchísima agua, como las refresqueras, Coca-Cola, 35 litros de agua para realizar medio litro de coca. Entonces, los que pueden pagar pueden desperdiciar mucha agua y los que no tienen dinero no tienen acceso a ella. Sí, al final quien se ve afectado pues es la gente, no es el pueblo que no tiene agua, ¿no? Como en este caso los campesinos de los que hablaste. Pero pues también aquí, ¿no? En Nuevo León, la sequía que ha habido, sí, los cortes de agua siempre han sido un problema también, ¿no? Y de repente escucho de que allá en Juárez, por ejemplo, Santa Catarina, meses sin agua. Sí, no es... Y pues sí, esa misma gente, ¿no? Después de tantos meses sin agua, decidió ir a hacer huelga ahí al Paseo Santa Lucía. Y ahí veías gente bañándose en el agua verde, ¿no? Peligrando con tantos químicos. Pues de hecho, no sé si te acuerdas que precisamente hubo un grupo religioso que se fue a rezar al río Santa Catarina y encontraron la Virgen ahí sí, enterrada. ya me acordé, sí. Que la sacaron y estaban tomándose esa agua, ¿no? Que tenía, no sé, ya meses estancada. Estancada, sí, eso. Que porque era agua bendita, decían. ¿Qué le hicieron a esa Virgen? Creo que la subieron hasta allá al cerro, ¿no? Sí, creo que el gobierno la volvió a poner. Pero ya no la pusieron ahí donde estaba. O no sé, yo de repente veo para allá y veo hasta arriba una especie de virgen, pero no sé si es la misma o es una réplica o qué fue. No, yo pienso que sí debe ser la misma, como un símbolo de... Pues para recordarnos, ¿no? El problema del agua y un poquito tener esperanza de que va a cambiar.
Bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre lo que es la guerra de agua y los tratados que hay? Yo creo que con eso dejamos todo muy en claro, el problema que tiene México con Estados Unidos y sobre todo el mal manejo del agua. Lo último que agregaría es que el agua es un tema muy importante, como ya lo mencionamos, para la agricultura, y si nosotros no tenemos una fuente de abastecimiento de agua constante para producir nuestros propios alimentos, estamos dejando un flanco muy importante descuidado. Depender de la comida que te vendan otros países es un grave error. No, y aparte aquí, o sea, nada más que te corten el agua 1 o 2 días y es un problema, ¿no? Para el baño, para tú bañarte, para tu aseo, para lavar, ¿sí? Entonces sí, creo que sí deberíamos de crear un poco de conciencia de eso, porque siento que puede desembocar en una guerra civil, básicamente, que no hay agua, ¿no? Que la gente enloquezca y vaya, y los que sí tienen agua, como las cerveceras, refresqueras, pues se las quiten a fuerza, no sé. Oye, Siento pues, que puede llegar hasta ese punto. Pues yo pienso hasta eso, que nosotros aquí en Monterrey estuvimos muy tranquilos con el tema del agua. Vamos a ver cómo se ponen en Ciudad de México ahora. No sé si escuchaste que están a 130 días, si no mal recuerdo, del día cero. O sea, de estar como nosotros sin agua. Es un problema nacional eso. Pues pasando a otro tema que también está en relación, el cambio climático, ¿no? No hay agua y aparte pues también no llueve. Definitivamente. Sí. Y bueno, esto del cambio climático nos han dicho mucho que es culpa del hombre, que son cambios antropogénicos, pero también hay otra teoría que se maneja por ahí, yo estoy más convencido de esa, que son cambios geológicos de la Tierra, producidos por las llamaradas del Sol, esas explosiones que afectan el campo electromagnético y que tristemente hacen que las sequías sean más severas y que los tiempos de precipitaciones sean pues más exacerbados, como el huracán Otis que hubo ahora en Acapulco. Era un categoría 2 y en una hora se convirtió en un categoría 5. Sí, nadie lo vio venir y pues destrozó todo Acapulco. Destrozó todo Guerrero. Hablando pues del cambio climático, también le echan mucho la culpa a lo que es la agenda verde, ¿no? No sé, es un tipo de disfraz, porque tú dices, sí, quiero recursos renovables, ¿no? Usar recursos renovables para mi energía, pero pues realmente lo que está detrás de construir todas estas cosas de paneles solares y turbinas de aire, pues conlleva mucho a la minería también. Sí, no, es un tema que nos quieren vender como una solución y que si nosotros queremos refutarlo, simplemente hay que voltear a ver el ejemplo de Alemania hoy en día. Alemania decidió cerrar sus reactores nucleares, si no mal recuerdo tenían 8, y decidió cerrarlos para transicionar a la energía verde y también al gas ruso. Entonces ahora con esta guerra que hay ahí en Europa, Rusia cierra los ductos de gas. Uh-huh. Las energías renovables tristemente son energías intermitentes, es decir, que estamos a expensas a que esté soplando el aire para que funcionen los molinos, a que haya sol, etc. Entonces no son fuentes confiables. Y toda esta energía que se está perdiendo, tanto de las renovables como del gas, Alemania la está suplantando quemando carbón. O sea, son países que están fomentando la agenda verde y que para solventar sus problemas están contaminando más que todos los países subdesarrollados. Y como bien mencionaste tú, es el tema de las minas, algo que no se menciona por ahí. Solo para crear un panel solar la composición es de 85% aluminio y por ahí un 11% cobre, además de otros minerales. Una turbina eólica se necesita aluminio y acero, y que aunque la finalidad es crear algo que aproveche energías renovables, pues se recurre a la minería y explotación del subsuelo. Y no nos vamos tan lejos, mi hermano. ¿Qué se necesita para crear un celular? No, pues son demasiados. Son principalmente el litio para las baterías, el cobalto y todo tipo de metales pesados que, para empezar, desperdician un montón de agua. En segundo, se emplean muchísimos químicos para perforar las piedras. Uh-huh. Y todo eso daña lo que es la superficie terrestre y el ecosistema, evidentemente. Y esto nos lleva al tema del fracking. Esto nos lleva un poco al tema del fracking, que está relacionado a la hipocresía que maneja Estados Unidos y todos estos países pseudoecologistas que en su cara política manejan un discurso, pero en su lado empresarial siguen realizando las mismas prácticas contaminadoras. ¿Qué es el fracking? Bueno, el fracking es el bombeo
del subsuelo para extraer todo tipo de hidrocarburos. Se puede extraer petróleo, se puede extraer gas, aceites, etc. Esto se hace con un tubo que perfora el suelo y ese tubo suelta agua a presión junto con químicos. Entonces eso hace que el gas y el petróleo salgan disparados hacia arriba, y el problema de ello es que contamina el agua que está en el subsuelo. Esos químicos pueden provocar cáncer y también pueden provocar sismos en su extracción. Sí, pues por todas las fracturas que hace dentro del manto, ¿no? Sí, es correcto. Digo, aparte de afectar, como tú mencionas, pues estamos viendo también que lo hacen donde hay fauna, por ejemplo, ¿no? Y esos animales, pues esa agua es la que están tomando y acabas destruyendo fauna y flora también de donde estén haciendo este tipo de práctica, ¿no? De fracking. Además de los riesgos de explosiones, porque si estás sacando gas así a presión, pues realmente no hay mucho control, y está ese riesgo. Ahora, todo eso también que sacan, el desperdicio, ¿a dónde lo tiran? No, pues el desperdicio se queda ahí en la tierra. Por eso se menciona mucho que deja la tierra infértil el uso del fracking. Y es por eso que en Estados Unidos lo utilizan demasiado las empresas, pero no creas que es tan sencillo hacer fracking en Estados Unidos. Se puede tardar de 1 año a 2 en que les concesionen un pozo de fracking, por las leyes reguladoras que tienen, porque allá sí cuidan su ecosistema, evidentemente, sí cuidan a su gente. Y aun cuando lo explotan esos pozos concesionados, hay grupos ambientalistas de ciudadanos que demandan o que señalan todas las malas prácticas de estas empresas y les meten demandas millonarias. Entonces el fracking no es tan rentable hacerlo en Estados Unidos, al menos que haya altos precios del petróleo y del gas como tenemos hoy en día. Y es por eso que hoy en día están volteando a ver la cuenca de Burgos aquí en México, que se encuentra en el noreste. Todavía no la explotan porque pues, todo el noreste del país acabamos de hablar que tenemos una sequía de agua y se ocupa agua. Y quieren ocupan agua para el fracking. Ocupan agua para el fracking. Y de ahí surge el proyecto del Monterrey 6. Es un tema que viene supuestamente a solventar la sequía aquí en Monterrey, pero su principal agenda es utilizar esa agua para el fracking. O sea, llevarla hasta allá. Llevarla hasta la cuenca, sí. A ver, y es un tema que aquí yo te pregunto a ti, ¿tú qué prefieres, economía o humanismo? Yo creo que esa es la dicotomía que estamos manejando aquí. Empleos contra cuidado del humano y del ambiente. Sí, es una difícil decisión, porque ambas cosas tienen su lado positivo, pero pues como todo, tienen también ese lado negativo. Traer más economía a Monterrey al país da más oportunidades y una mejor calidad de vida a los empleados. Y digo mejor calidad de vida entre comillas, porque más empresas significa más contaminación. Fíjate que hay una lista de las 20 ciudades con peor calidad del aire en México. Y de esas 20, 6 ciudades están en Nuevo León. Tenemos a Escobedo en tercer lugar, a Guadalupe con cuarto, Santa Catarina en quinto, San Pedro en 10º, San Nicolás en 12º y Monterrey tiene el número 14. La única ciudad cerca de la zona urbana de Nuevo León que no está en ese top 20 es Apodaca. Y entre más empresas abran aquí, más gente de otros estados llegan en busca de oportunidades, y pues eso también se traduce a que se siguen construyendo casas para esta alta demanda de vivienda. Destruyen las pocas áreas verdes que quedan, y eso también es menos agua para los que ya vivimos aquí. Entonces creo que de cierta manera se debe encontrar tener ese balance. Cómo tener y mantener más áreas verdes dentro de la ciudad y pues básicamente cuidar lo que nos queda. Ya para cerrar este tema del cambio climático y la ineficacia de la agenda verde, ¿algo más que gustes agregar? No, yo creo que ya dejamos muy en claro un poco todo este falso discurso que existe. Entonces, en tu opinión, aquí lo ideal sería utilizar todavía recursos como petróleo, como carbón y energía nuclear. Sí, eso es precisamente lo que quería comentar. Yo creo que se pueden seguir empleando hidrocarburos y el modelo geopolítico, podemos decirlo, que vemos actualmente nos dice que el petróleo, el carbón y el gas se va a seguir empleando, sobre todo por la alta demanda y el crecimiento poblacional. O sea,
no existe una alternativa fiable y segura para sustituir los hidrocarburos que pueda satisfacer la demanda energética, por ejemplo, de un país tan creciente demográficamente como México, como China y otros países emergentes como Brasil. Entonces nosotros tenemos que ver, yo creo que en el tema de México, velar por los intereses de la soberanía energética, verlo como un tema de seguridad nacional, porque también, o sea, aquí no sé si te acuerdas que en 2021, cuando hubo una gran helada en todo el continente norteamericano, nosotros nos quedamos sin luz en 2 estados del país. Sí. Como por 3 o 4 días. Claro, se secaron unos árboles ahí que había plantado. ¿Cómo no recordar? Bueno, eso se debió principalmente porque los ductos de gas, nosotros compramos el gas a Estados Unidos, a Texas, se congelaron y nos dejaron de vender. Y nosotros, pues como estamos en esta falacia de transicionar energías renovables, no teníamos la manera de solventar esa demanda existente. Y al final, pues los ciudadanos terminaron pagando ese problema. Está de pensarse porque dependemos mucho de Estados Unidos, ¿no? Para todo, para el agua, para el gas, para muchas cosas. Y México, siendo un país que es rico en todas estas cosas, no entiendo por qué los gobiernos no han invertido en infraestructura para nosotros poder generar nuestras propias energías. ¿O es muy caro? Sí es muy caro, pero yo creo que sobre todo no hay voluntad política. Los políticos aquí han hecho un negocio con el tema de los hidrocarburos, lo están haciendo o lo hicieron ya con el tema del agua, porque durante el periodo de Peña Nieto fue cuando más se concesionó. Y ahora que tenemos el litio, pues vamos a ver cómo lo manejan, vamos a ver cuál es la política. No, pues va a ser lo mismo, lo van a vender a diferentes empresas para que lo exploten y nosotros... Pues nada, ¿no? O sea, seguimos siendo un país tercermundista cuando tenemos todo el potencial realmente de ser un Japón, una Alemania. En eso estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos una... A ver, ¿cómo es posible que un país que tiene 300 años de historia esté subyugando a un país que tiene civilizaciones de más de 3.500 años? Sí. Que tenemos herencia no solo de civilizaciones indígenas, sino también de uno de los más grandes imperios de la historia, como lo fue el Imperio Español. El imperio donde nunca se escondía el sol. O sea, no es posible que estemos siguiendo este camino. México tiene que despertar, y yo creo que la mejor forma de hacerlo pues es generando conciencia de estos temas. Claro, digo, y por eso también pues te invité a este podcast, ¿no? Y de nuevo gracias por aceptar la invitación, porque sigo opinando lo mismo, ¿no? El conocimiento es poder. Y si no eres consciente que te está pasando todo esto, pues no, o sea, eres un borrego más, siento yo. Y bueno, y pasamos a este último punto que tengo aquí en la agenda, es sobre el narcotráfico también, ¿no? México... Híjoles, creo que es uno de los países con más problema de narcotráfico. Podríamos decir que el narcotráfico es el enemigo perfecto de Estados Unidos, hasta cierto punto. Completamente, ha sido el negocio que ha mantenido, yo me atrevería a decir que la economía de ambos países. En ese aspecto se ha lavado demasiado dinero a través del narcotráfico. Y cuando se muestran las estadísticas o los datos de las principales fuentes de ingresos de nuestro país, nunca se menciona la principal, que es la venta de drogas. Venta de drogas, venta de armas, ¿no? También. Porque pues, el narcotráfico ocupa todas estas armas que de repente ni el ejército las tiene, y ellos ya las tienen y las están usando también. Pues, obviamente llegan de manera, entre comillas, ilegal a México de Estados Unidos. No sé si es totalmente ilegal, es contrabando puro y duro. Los que yo creo que todos saben, ¿no?, de la operación Rápidos y Furiosos. Y para los que no sepan, pues revísenla. Fue un contrabando enorme de armas, en donde incluso el gobierno de Estados Unidos negaba que habían realizado ese acto, pese a que nosotros aquí teníamos, yo creo que la década más sangrienta en toda la historia de México, en la lucha contra el narcotráfico. ¿Eso que empezó fue de Calderón? Eso fue con Calderón. Bueno, el tema se empieza a acrecentar con Vicente Fox, que empieza a venderle las plazas a un cártel que surge como una célula, podríamos decirlo, del cártel del Golfo, que fueron los Zetas. Uh-huh. Le empezaron a vender las plazas a este grupo, pero ellos pues eran militares, casi que mercenarios, no eran
narcotraficantes per se y vinieron a cambiar todo el esquema de trabajo que ya se veía aquí en México, pero que no había culminado en un nivel de violencia tan alto. El problema con que ingresen todas estas armas de manera ilegal a México, pues es que al final acaban en manos equivocadas, ¿no? Y como dices tú, toda esta ola de violencia y pues la década sangrienta, ¿no? de México, y se sigue viendo también. Y es muy fácil adquirir este tipo de armas porque pues, te las venden como si fueran chicles, ¿no? En una tienda. Sí. Ya no necesitas ni permisos ni nada, y pues como no están registradas también. El narco trata de borrar los números de... ¿Cómo los podemos decir? ¿De serie? Sí, los números de serie precisamente, pero aún así esas armas se pueden rastrear. Uh-huh. Entonces, ¿por qué decimos que a Estados Unidos le conviene todo este rollo? Bueno, pues principalmente porque si quieres tener controlado a un potencial rival como es México, porque a ver, nos han vendido la idea de que la relación bilateral de México y Estados Unidos es de apoyo y cooperación, pero no es, es de subyugación. Sí, suprimir siempre a México. Exactamente. Entonces, si quieres tener el control, tienes que dividir. Y la mejor manera de dividir un país es generando conflictos internos. Hoy en día, si no mal recuerdo, eran como 42 cárteles los que hay en México. Obviamente los principales pues, son los que todos conocemos, el de Sinaloa, el CJNG, Golfo, etcétera. Pero cada vez son más y más los grupos criminales que nacen en este país y que no solo dependen de la venta de drogas, sino que también... Por ejemplo, hace ratito hablábamos de la cuenca de Burgos, los Zetas, los del Golfo. Todos estos grupos criminales no solo dependen de la venta de narcóticos, sino que también roban a través del huachicoleo, gasolinas y todo tipo de hidrocarburos para venderlos. Entonces es un tema que no solo afecta la salud, sino que también nos está pegando fuertemente en el bolsillo. Pues sí, son temas muy, muy interesantes y muy pesados, ¿no? En cierta manera, porque pues al final, como dices tú, el que sufre es el pueblo, es el mexicano que no sabe y pues nada más acaba siendo el resultado de las causas, ¿no? Por así decirlo. Del conflicto de intereses. De las agendas del gobierno, de que pues ellos dicen que están combatiendo el narcotráfico, pero pues siento igual que es una cortina de humo, ¿no? Nada más para que la gente crea que sí se está haciendo algo al respecto, y al final pues son ellos mismos que dan los permisos, que los dejan hacer cosas, que el crimen siempre sale impune al final. Y pues toda esta migración también que hubo, ¿no? De haitianos, todo por de nicaragüenses. No, y todo el negocio humano que se está llevando ahí, porque para llegar a Estados Unidos tienen que tener permiso de los grupos criminales que controlan la frontera. Y no sé qué opinas tú de, por ejemplo, Trump ha querido catalogar a los cárteles como terroristas. En México los vemos como civiles armados. Trump quiere calificarlos como terroristas. ¿Cómo es eso? Híjoles, no estoy de acuerdo con nada de lo que el narco y estos grupos armados hacen, porque pasa a afectar a los civiles, a la gente que no tiene nada que ver con estos temas de dominios de territorios. Pero catalogarlos como terroristas no creo que sea la mejor opción. Siento que eso le da a Estados Unidos la pauta para que venga a darnos un poco de libertad. Está muy denso eso. Y también lo raro es que se señala demasiado a México en el tema de los carteles, pero nunca se habla de quiénes son los que reciben la droga allá, quiénes son los que la mueven, porque nosotros la cruzamos. Hay demanda, obviamente. Si no hubiera demanda, pues no. Pero ¿quién la distribuye allá? ¿Quién la lleva hasta los confines de ciudades súper alejadas como Nueva York o así? Tienen que tener sus grupos criminales y no están atendiendo sus problemas internos y nos están achacando las culpas. Sí, pues es más fácil siempre apuntar dedos hacia afuera, ¿no? Es problema de México y ya ves cómo son ellos, ¿no? Vamos a llevar un poquito de libertad a Medio Oriente, no vayan a querer tratar aquí de darnos un poquito de libertad a nosotros, ¿no? Con el narcotráfico. Porque siempre así ha sido, o sea, creo que la moneda de Estados Unidos, o más bien sé que la moneda de Estados Unidos está afianzada en lo que es petróleo, siempre ha sido así. Y muchas de las guerras que ha habido, pues realmente es una cortina de humo, como los ataques, ¿no? Del 11 de septiembre. Exacto. Es más fácil venderle al pueblo de que vamos a ir a la guerra porque nos atacaron, que antes, ¿no? Los presidentes incluso decían, no, nuestro objetivo es el petróleo, pero ya después empezaron a cambiar ese
pues esa plática, ¿no? Que tenían, ese mensaje que le daban al pueblo, y ahora es más fácil de que vamos a ir a guerra porque nos atacaron, y pues ya estando ahí te agarras el petróleo y los recursos, todo, ¿no? Todo, sí. Le diste al punto. Creo que le diste al punto. Y a mí no me gusta que se quiera catalogar a los narcotraficantes como terroristas. No porque no hagan daño, sino por el tema que precisamente mencionas. Desde que se catalogó como terrorismo en Medio Oriente, fueron a saquear todos los recursos. Uh-huh. Y por ejemplo, estos cárteles que te menciono, usualmente se asientan en zonas en donde hay recursos no solo para plantar o para traficar drogas, sino también para explotar hidrocarburos. Hay cárteles en Michoacán que controlan el comercio del aguacate. O sea, son muchos otros factores que si tú... hasta la agricultura ya también controlan. Sí, por eso están las autodefensas en Michoacán. Por el tema de que les quieren quitar sus campos, los están sacando. Ya. Y como no hay gobierno, pues la misma gente es la que se tiene que defender. Se levanten armas. Sí. Entonces sí, yo creo que el objetivo de Estados Unidos de catalogar estos grupos criminales como terroristas no es exactamente combatirlos, porque si quisieran combatirlos lo harían desde el dinero. Sus bancos son los que lavan el dinero a grandes cantidades del narcotráfico y lo vuelven limpio, sino que más bien tienen una agenda oculta en tratar de hacer lo mismo que en Medio Oriente, de combatir estos grupos criminales y dejar soldados o bases en las zonas estratégicas de los recursos de nuestro país. Sí, pues ahí, digo, ya aparte de la robadera que ya hay, pues seguir ahora sí de manera total, pues más fácil, ¿no? Para ellos. México es un país muy rico en todo, en agua, en minerales, ¿no? Tienes las selvas allá abajo en Yucatán, en el sur, y pues arriba aquí lo que es la economía, las grandes empresas, ¿no? Todo el norte. Pero sí, creo que la agenda de Estados Unidos y esta relación que tú dices que nos han querido pintar de que es de apoyo mutuo, pues realmente no ha existido. Siempre ha sido ver cómo fregarse a México, ¿no? Estamos como en una especie de prisión geopolítica con los Estados Unidos. Mi hermano, ¿algún otro punto que quieras tratar? No, pues yo creo que ya se habló suficiente de varios temas alarmantes. Aquí el punto no es transmitirle miedo a la gente, sino más bien que la gente sea consciente de todos los errores que se están cometiendo y que México tiene el potencial para salir adelante pese a todas estas embarradas. Como tú lo mencionas, somos muy ricos en todos los aspectos, desde la cultura hasta los recursos. Así que pues nada, yo creo que hay esperanza y hay que creer en un cambio, pero sobre todo hay que ser partícipes de él. Siempre lo he dicho también que el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión, ¿no? Y mucha gente pues puede opinar y decir y esto y el otro, pero pues si no empieza con uno mismo, algo tan simple como, no tires la basura en el suelo, ¿no? O sea, encuentra un bote o guárdala hasta que llegues a tu casa y la tiras, pero creo que sí, también es muy cultural, ¿no? La manera de pensar de la gente. Lo he visto, por ejemplo, pues aquí en México, ¿no? Les da igual, tiran basura y todo. Y no sé qué pasa, que nada más cruzan la frontera y ya viven allá y es muy limpia la gente. Y se transforman. Exacto, entonces, y no sé por qué, o sea, ¿por qué no puede haber esa cultura aquí? Todas las inundaciones que hay, porque pues el sistema ahí de drenaje que tenemos tampoco es muy eficiente que digamos, pero mucho de basura. O sea, cuando se llena el río Santa Catarina, pasas, ya que se le quitó todo el agua al río, ves los árboles llenos de basura, de bolsas, de cosas, ¿no? Que tú dices, pues... ¿por qué está tan contaminada la ciudad, no? Y pues por eso es que se inunda aquí todo. ¿Nunca te has dado la vuelta por el río Pesquería? No. Bueno, ahí aparte de que tiran escombro, chorros de basura, electrodomésticos. ¿Electrodomésticos? Sí, refrigeradores, estufas han encontrado. Pero también han encontrado cuerpos. Cuerpos en bolsas. Este país realmente, como bien lo dices, hay que empezar una transformación individual para poder transformar colectivamente. Pues así tiene que ser. Mi hermano Nicolás, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Sí, tratamos un tema un poquito político, pero pues espero les haya gustado. Igual, pues si quieren temas de esta índole aquí y allá, pueden escribirme ahí en redes sociales, sugerirnos temas y con gusto los tratamos. Gracias, mi hermano. Mucho gusto, hermano, a ti. Y pues
Nuevamente saludos a todos, espero que les haya interesado el tema y sigan apoyando el trabajo de Moisés. Gracias, mi hermano, y a ti que nos escuchaste el día de hoy, pues gracias por tu tiempo, por haber estado aquí unos minutos de tu día. Quiero desearte que esta semana todo fluya y te acerques más a cumplir tus objetivos y tus metas. Que así sea. Un abrazo, hasta la próxima.